caso en que los autónomos sí pueden contar sus lagunas de cotización de cara a la pensión. Cambios para su jubilación entra en vigor desde el próximo 1 de enero. La Seguridad Social no tiene en cuenta los tiempos no cotizados de los autónomos para el cálculo de su pensión, como pasa con los asalariados. Los autónomos, por norma general, no pueden contabilizar sus lagunas de cotización como periodos cotizados para el cálculo de la pensión de jubilación, como se pueden hacer los asalariados. El trabajo por cuenta propia tiene algún tiempo sin cotizar dentro de los últimos 300 meses que la Seguridad Social tiene en cuenta para el cálculo de la pensión, no computarán como cotizados. Sin embargo, hay un supuesto en el que los trabajadores por cuenta propia sí pueden cubrir sus lagunas de cotización. Se trata de los periodos posteriores al cobro de la prestación por cese de actividad, que tendrán la consideración de cotizados para el cálculo de sus pensiones. Los autónomos pueden integrar las lagunas de cotización tras el cobro de la prestación por cese de actividad hasta un máximo de 6 meses. Esta es la única excepción en que las lagunas sí cuentan como periodo cotizado. Los autónomos podrán integrar las lagunas de cotización hasta un máximo de 6 meses tras el cobro del cese. Los trabajadores por cuenta propia que tengan lagunas en su cotización después de haber agotado la prestación por cese de actividad deben saber que no será un periodo perdido a efectos del cálculo de su prestación por jubilación, sino que contarán como tiempo cotizado de cara a la Seguridad Social. En concreto, podrán computar las lagunas existentes tras el cobro del paro de autónomo hasta un máximo de 6 meses posteriores a la finalización de dicha prestación. Este periodo de tiempo cotizado se integrará con la base mínima de la tabla general del régimen general de trabajadores autónomos, recta en vigor durante esos meses. Así, para una laguna de cotización durante 2025, tras haber percibido el cese, el periodo se contabilizará con una base mínima de 250,98 euros al mes. Este derecho para los autónomos se fijó en el artículo 322 de la Ley General de la Seguridad Social a través del Real Decreto Ley 2/2023, puesto en marcha el 1 de abril de 2023 con la reforma de las pensiones que llevó a cabo el anterior ministro. Asimismo, el artículo 322 recoge expresamente en el caso de los periodos que se tomen en cuenta para el cálculo de la base reguladora con posterioridad a la extinción de la prestación económica por cese de actividad. Se integrarán las lagunas de cotización de los siguientes 6 meses de cada uno de dichos periodos con la base mínima de la tabla general de régimen especial. Por tanto, los trabajadores por cuenta propia habrán cotizado en total para la tesorería hasta un máximo de 30 meses. Durante estos periodos de inactividad regulados, estos corresponderían, por un lado, el periodo de cotización durante el cese de actividad, un total máximo de 24 meses. A esto se añadiría un máximo de 6 meses adicionales del periodo de lagunas cubiertos si el autónomo no consiguiera volver a la actividad, donde estaría cotizando por la base mínima general del régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social. Luego estaría la integración de las lagunas de cotización. Se reconoce la integración de lagunas a los autónomos, pero solo tras un cese de actividad y durante los 6 meses posteriores a la misma. Si hay varios ceses de actividad, puede aplicarse la integración de lagunas después de cada uno de ellos, en el caso de trabajadores por cuenta ajena. Si tienen por defecto cubiertas estas lagunas de cotización, en el caso de esto se cubren las lagunas del 100% de la máxima mínima vigente en cada momento durante los 48 meses escogidos por afectado el resto de lagunas al 50% de la base mínima. Luego está la ausencia de cotización de un autónomo en los meses que se toman para el cálculo de la pensión de jubilación. Los meses no cotizados en el régimen autónomo y que no forman parte de esta laguna de cotización tras el cese computarán a cero para el cálculo, rebajando la media si forman parte de los meses que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Figurarán con base cero y por tanto disminuirán la base media, la base reguladora para el cálculo del importe de la pensión. Lagunas y pluriactividad. En este supuesto, si estás trabajando por cuenta ajena al mismo tiempo y pluriactividad, se encontraría cotizando, por tanto no existirían lagunas de cotización. Sin embargo, si el autónomo cesó en la actividad estando en situación de pluriactividad, puede acceder a la situación de cese de actividad siempre que la retribución media de los últimos 4 meses de su actividad por cuenta ajena más el importe de cese de actividad no sea superior al SMI vigente. En este caso, en principio, podría actuar la cobertura de lagunas para las bases del régimen de autónomos. Este es el único supuesto en que las lagunas de cotización de los autónomos quedan cubiertas. Este es el único supuesto en el que los autónomos gozan del cómputo de sus lagunas de cotización como periodos cotizados, a diferencia de lo que sucede con los asalariados, quienes tienen integradas estas lagunas por defecto, como se ha mencionado. No hay lagunas de cotización para los autónomos, lo hemos peleado hace mucho tiempo y no se ha conseguido, excepto los 6 meses posteriores a la terminación del cese de actividad para trabajadores autónomos. El 1 de enero de 2026 también entra en vigor la nueva fórmula para el cálculo de las pensiones. A partir del año que viene también entra en vigor la nueva fórmula de cálculo para las pensiones. Con este nuevo cálculo, la tesorería pasa a elegir dentro de un periodo de cotización de 29 años los 27 mejores, descantando los 2 peores años. En este caso, por ejemplo, si en unos 29 años el autónomo tuvo 2 años sin generar cotización, podrán ser descartados de oficio. Y adicionalmente los 2 años y medio anteriores tampoco tuvo actividad, pero estuvo cobrando el cese de actividad durante 24 meses. Esta laguna de cotización seguida de esos 6 meses tampoco le penalizará, puesto que le contará como periodo cotizado. Asimismo, esta fórmula nueva convivirá con el cálculo actual, con el que se computan los últimos 25 años cotizados en la carrera hasta el año 2040. Hasta ese momento, la tesorería seleccionará de oficio el cálculo que resulte más beneficioso para la pensión de jubilación del contribuyente.
La Comisión Europea ha aprobado que los Estados miembros puedan retrasar la entrada en vigor del cuaderno digital de fitosanitarios para las explotaciones agrícolas. ¿Cuándo entrará en vigor el cuaderno digital para los 600.000 autónomos del campo? La Comisión Europea ha aprobado que los Estados miembros puedan retrasar la entrada en vigor del cuaderno digital de fitosanitarios para las explotaciones agrícolas. Recientemente, la Comisión Europea aprobó recientemente la ampliación del plazo para obligatoriedad del cuaderno de explotación digital para registrar los fitosanitarios y otros datos de la producción de las explotaciones agrarias. Esta medida debía entrar en vigor para los agricultores y autónomos del campo el próximo 1 de enero de 2026, pero la Comunidad Europea ha retrasado su entrada en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2027 tras las protestas de los agricultores. Ahora que la Unión Europea ha autorizado a los Estados miembros para que dilaten la puesta en marcha de la medida y en España ya se había implementado un primer periodo de voluntariedad en su uso en determinados supuestos en el Real Decreto 34/2025, el Gobierno deberá tramitar los cambios normativos necesarios si decide retrasar su implementación, de la que podrían beneficiarse cerca de 600.000 expedientes de la política agraria común, según datos aportados por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA. La aprobación es para la posibilidad de cada Estado miembro lo retrase. Ahora es voluntad de cada uno de ellos si quiere o no retrasarlo. El Gobierno deberá decidir si retrasa la implementación del cuaderno digital de fitosanitarios e implementar el cuaderno digital en un sector envejecido y sin conexión a Internet. El Gobierno deberá decidir si retrasa la implementación del cuaderno digital de fitosanitarios. El cambio de la CE se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución UE 2023-574 y permitirá a los Estados miembros proponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027. Un avance que se debe al intenso trabajo de representación y presión que el sector ha llevado a cabo dentro de COPAZ-COCEGA a través de las asociaciones como ASAJA. Son optimistas con respecto a que el Gobierno de España modifique el Real Decreto para retrasar su implantación. También esperan una transición lo suficientemente longeva como para que se den las condiciones necesarias para su puesta en marcha. El cambio, que hace unos meses fue rechazado por la Comisión por ser poco factible, se ha producido finalmente con la introducción de una cláusula de flexibilidad para proporcionar seguridad jurídica al sector del campo. Esta dota de margen de adaptación a los agricultores profesionales dentro de todo el territorio de la Unión Europea para poder transitar la implementación del cuaderno, que llegará finalmente, aunque más tarde, dentro de un sector que en España se encuentra ampliamente envejecido. Ahora el Gobierno de España tendrá que decidir si realiza las modificaciones normativas necesarias para establecer la prórroga de su implementación obligatoria. Implementar el cuaderno digital en un sector envejecido y sin conexión a Internet. La obligación de controlar y notificar el uso de fitosanitarios en la explotación agraria ya forma parte del día a día de los agricultores. Como aclara Castilla, el registro ya se realiza porque es obligatorio, pero la medida busca su volcado digital a través del cuaderno. Ya tenemos un control muy grande por parte de la Administración para cumplir con los fitosanitarios. El cuaderno es una obligación administrativa más añadida. Tal y como está planteado, es un exceso de burocracia y de fiscalización con una transición con ayudas para su implantación y generando valor añadido. Puede ser algo bueno para el sector, pero no de esta manera. Asimismo, la información que deberán trasladar al cuaderno incluye datos generales del cultivo en cada parcela agrícola, como el nivel de producción, los fertilizantes y su fecha de aplicación, las fechas de riego o la cosecha comercializada, también con la fecha en que se produjo. Las dificultades en la implementación de esta obligación se encuentran en la edad media avanzada, que representan las explotaciones y las complicaciones para su utilización en entornos rurales, donde no suele contarse con conexión a Internet o esta no resulta óptima. Según la asociación SOS Rural, que defiende la necesidad de relevo generacional en el sector, la edad media de los agricultores españoles es de 62 años y el 70% del sector es mayor de 56. El representante de ASAJA nos señaló que en el primer caso van a ser necesarias acciones de formación y asesoramiento para poder ayudar a la transición hacia su uso en el caso de los agricultores de más avanzada edad, quienes no cuentan con las competencias digitales necesarias. No todos los agricultores disponen de conexión a Internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad. Además, el sector considera que implantar esta nueva obligación podría conllevar nuevas cargas administrativas para agricultores y productores y costes añadidos derivados de acceder a los recursos necesarios para poder instaurar la medida. No estamos en contra de la digitalización, lo que queremos es que haya una transición, que haya Internet en todas partes y que haya un servicio de asesoramiento, de formación y para implementar los equipos o tecnología necesarios, y cuando las condiciones sean las adecuadas, que entonces se hagan no penalizados sino incentivando. De hecho, pedimos que se retrase 5 años. Para ASAJA, este paso tan importante que ha dado la CE reduce la incertidumbre del sector, pero debe ir seguida del desarrollo reglamentario que también permita eliminar las cargas administrativas que resulten demasiado complejas e inexorables para las explotaciones.
El sector tiene claro que no está a punto para hacer frente a esta obligación y reclaman que si no es posible una transición a largo plazo que permita equipar a agricultores y explotaciones con los recursos necesarios, que no se pongan en práctica la nueva obligación.